Es la 466, es una ley en que para que se apliquen los derechos laborales establecidos en la Ley General del Trabajo, esas empresas tienen que dar ganancias. Es decir, estamos hablando que los derechos de los trabajadores están condicionados a la rentabilidad económica. Bueno, criterio más neoliberal no puede haber, compañeros. Entonces, con esto termino. Edwin, acá hay un problema gravísimo. El problema no es la administración solamente, que para mí fue un desastre, son unos aprendices de brujos, no sé, han jugado con el futuro de los trabajadores la señora Teresa Morales, pero el problema central no está ahí. El problema central es un modelo económico que el gobierno del MAS ha mantenido en continuidad, ¿sí? Que es un modelo que mantiene los presupuestos fundamentales del neoliberalismo, morigerados en algunos puntos, como puede ser el doble aguinaldo, algunas pequeñas concesiones que evidentemente las tenía que hacer porque la relación de fuerzas entre las clases sociales establecidas en octubre del 2003 no es la misma que con la derrota del 85. Entonces, el gobierno del MAS se tuvo que acomodar a esa dinámica y a esa nueva relación de fuerzas establecidas en la sociedad boliviana, pero dándole una continuidad económica al proyecto neoliberal. Entonces, creo que el gobierno del MAS se ha convertido en uno. Muchos hablan de que se atacó al señor Marcos Iberclay. Habrá sido en la forma, estimado Edwin, porque mientras durante casi más de 10 años, ¿no?, se permitió que el señor Marcos Iberclay se llene de plata gracias a las condiciones de flexibilización laboral de los trabajadores. Cuando ya la empresa empezó a dejar de ser rentable, el gobierno le pagó dólar tras dólar con plata de todos los bolivianos, ¿sí?, salvando su capital. Lo discutiremos posteriormente. Perfecto. ¿Y la pérdida quién la asume? El pueblo boliviano y los trabajadores. Ya, está bien, pero vamos a llegarlo a analizar esto porque también hay versiones tanto de los trabajadores como de incluso del propietario e incluso de la misma del sistema judicial que se está haciéndose un juicio a Marcos, sí. Y no simplemente él, a su familia también. Claro que sí, por eso lo vamos a analizar después de esta brevísima pausa publicitaria. No se separen de la sintonía de la 97 FM. Ya vuelve Contraparte. Son las 10:01. Surcando el cielo paseño, La Paz, el Alto, las provincias, en los 4 puntos cardinales. Líder 97 es la radio en La Paz. ¿Cuál es la situación financiera del Departamento de La Paz? Debate de fondo en Líder de Opinión. Participa Javier Zabaleta, presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados. Jaime Durán Chuquimia, viceministro de Presupuestos y Contabilidad Fiscal. Vilma Mag, asambleísta departamental de La Paz. Líder de Opinión. Este sábado a horas 12 del mediodía y sus reprise el domingo a la misma hora. El desarrollo en La Paz está en marcha. El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, supervisó la perforación de un nuevo pozo de agua en la comunidad Cucuta, cercana a los municipios de Laja y Pucarani. La perforación del pozo tendrá una profundidad de 90 metros. Una vez concretada la obra, se beneficiará a 900 familias, solucionando problemas de riego en la agricultura y crianza de ganado, trabajando por el progreso de las áreas rurales. Gobierno. Información. Entretenimiento. Humor. Curiosidades. Tecnología. Salud. La mejor música. Y mucha diversión. Eso y mucho más, solo aquí en tu programa El Show del Menino y sus amigos. Eso. No te lo pierdas cada sábado de 2 a 4 de la tarde a través de la 97.0 FM Radio Líder. Surcando el cielo paseño, La Paz, el Alto, las provincias, en los 4 puntos cardinales. Líder 97 es la radio en La Paz.
En el centro del conflicto, juntos para la reflexión y las soluciones. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba. Retornamos con Contraparte, queridos amigos, y indicarles que estamos ante la presencia del licenciado Víctor Hugo Cárdenas y del señor Jabo Ferreira. Estamos hablando de lo que está pasando con Enatex. Exactamente, gracias. Jabo, quería hacerte dos preguntas, tal vez un poco saliéndome del marco del programa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú hablas de, evidentemente, que el mercado, que había un modelo impuesto, como ser el modelo neoliberal que todos conocemos. Y Enatex en ese momento, Ametex, vendía lo que era Estados Unidos, un mercado bastante grande, ¿no? Y además que aparte de eso tiene bastantes requisitos para que entre cualquier mercadería. Entonces, ¿qué decían las declaraciones de los obreros recientemente? Decían, por ejemplo, que tenían constantes actualizaciones, que tenían maquinarias de última generación, a contraste de otra declaración que incluso decía de que habían comprado una maquinaria cubana que no servía, pero esta sí era liberal, pero que servía y era de última tecnología. Y eso es versión de los propios trabajadores. Indicaban que es más, que tenían incluso lo que tú decías hace rato, tenían un arreglo social, que tal vez no era mucho, pero que sí se les daba, y ellos estaban conformes con lo que tenían hasta ese momento, antes de la intervención del gobierno de Evo Morales. Tu respuesta, por favor. Sí, pero ¿cuál es la pregunta, estimado Edwin? De ¿cuál sería el mejor mercado? Si para ese entonces había el mercado que sustentaba era Estados Unidos. Bueno, pero está bien. Lo que pasa es que el modelo neoliberal, la apertura de la regionalización o lo que se conoció como globalización de la economía, llevó a una apertura de mercados donde todo el aparato industrial, por eso fue, la importancia del neoliberalismo no es solamente una desregulación interior de la economía, sino que también implicó una vinculación con el mercado internacional mucho más amplia. Es decir, todo el aparato productivo que antes estaba destinado a satisfacer las necesidades del mercado interno se reconvirtieron para satisfacer las necesidades del mercado internacional. La agroindustria va a surgir para satisfacer la demanda china y europea. Y lo que tenemos en la industria textil, evidentemente se va a beneficiar para satisfacer las necesidades del mercado norteamericano. Entonces, lo que hemos tenido es pequeños nichos industriales que se desarrollaron a partir de los años 80, fines de los 80, 90, pequeños nichos industriales, pero que no pensaban en satisfacer las necesidades de nuestra población, de los trabajadores, de los campesinos, de los sectores populares, sino que se desarrollaron pequeños nichos industriales al servicio del mercado externo, con determinadas condiciones, como lo plantea Víctor Hugo. Es decir, en el caso de Estados Unidos estaba el acuerdo que era una ventajas arancelarias a cambio de el visto bueno del Estado norteamericano de la supuesta lucha contra las drogas. Digo supuesta lucha contra las drogas porque evidentemente lo que hay es en realidad un control y una subordinación, lo que hubo, una subordinación del Estado Nacional Boliviano a los designios extranjeros. Yo recuerdo mucha juventud, no recordara, yo vivía en la Argentina, o sea, yo me fui a los 15, 14 años a trabajar a la Argentina, volví después de mucho tiempo, y cuando volví en los años 90, yo recuerdo que me daba vergüenza ver en la prensa, y esto Víctor Hugo todos lo recordaremos, somos bastante adultos, cuando se discutía si fulanito o no del MIR tenía visa o no tenía visa. Es decir, era lamentable ver el nivel de subordinación y dependencia que había alcanzado el Estado boliviano con respecto al Estado norteamericano. Entonces, evidentemente Estados Unidos nos quita las ventajas arancelarias porque busca redoblar y mantener una relación de subordinación indigna, Edwin, y antinacional. O sea, quien reivindique todo el periodo anterior
al 2003, 2000, la guerra del agua, etcétera, es un antipatria, es un traidor, porque no se puede reivindicar un nivel de subordinación semejante. Entonces digo, evidentemente toda la industria nacional se reconvirtió al servicio de eso. ¿Qué necesitamos? Evidentemente necesitamos un nuevo modelo económico, necesitamos una industria no destinada a producir para el exterior, te respondo con esto la pregunta, sino destinada a satisfacer las necesidades de nuestra población. Eso es lo que no ha hecho el MAS. Por eso yo en mi primera intervención decía, el MAS ha mantenido la continuidad esencial con los presupuestos del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque Ametex, que era una gran industria, podía haberse reconvertido en 10 años de gobierno y en 6 de que el Estado tiene ya, o 5 que tiene el control de la industria, ¿no? de Enatex, digamos. Se podía haber dado pasos en la reconversión de la industria nacional en función de las necesidades de los trabajadores y el pueblo. No se hizo. ¿Por qué? Porque este gobierno pretende llevarse bien con las transnacionales. Yo disiento con lo que se afirmó de que que somos un Estado aislado. Yo opino que el gobierno de Evo Morales ha sido tan proimperialista como los anteriores. De hecho, lo que comentábamos fuera de micrófono del partidito de fútbol que jugaba Evo Morales con el Ejecutivo, el presidente de la Repsol española, contrastaba con las relaciones que mantenía la Repsol, por ejemplo, con Cristina Kirchner durante esos años. Es decir, los créditos, los informes beneficiosos que emite el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo de la gestión del gobierno de Evo Morales son muestras de esa colaboración. Ahora, es una colaboración similar a la que se vivió en los años 80 y 90, que eran relaciones carnales con el imperialismo. No son de la misma manera, pero hay una muy buena relación con alguna que otra fricción, como es el problema del ATPDA, por ejemplo, pero en términos esenciales el gobierno de Evo Morales ha garantizado los negocios de las transnacionales. Por ejemplo, si vos solo hace falta mirar la minería. La minería está en manos toda la minería está en manos de las transnacionales, a excepción de ¿cuál? De Guanuni y la Beta Rosario de Colquiri. Y la Beta Rosario de Colquiri y Guanuni, ¿gracias a qué es del Estado? ¿A Evo Morales o a la lucha de los trabajadores? A la lucha de los trabajadores. Entonces digo, tratemos de ser un poco más objetivos. Exactamente. Javo, la segunda pregunta, ¿no? Y viendo a la objetividad justamente, sí, ¿no? Porque a veces tú sabes que el discurso, sí, la retórica puede ser muy elocuente y hasta atractivo. Pero la realidad, por ejemplo, en nuestro país... que te gusta. Exacto. Por ejemplo, ¿no? En cuestiones de mercado, ¿sí? Sabemos muy bien que Bolivia, por ser un país en la situación económica y en el modelo económico que tenemos, no tenemos un mercado vasto. No tenemos. No olvidemos que, por ejemplo, incluso dentro de los trabajadores, un 18% de las personas trabajan en lo que es la administración pública, lo que es empresas privadas, empresas públicas. Los demás se ganan la vida como pueden. Sí, es una realidad de nuestro país, ¿sí? Entonces, lo que incluso decía, yo voy a ir a las declaraciones de los trabajadores. Muchos trabajadores decían que lo que se hacía en ATEX no podía el mercado boliviano llegarlo a absorber. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de un modelo económico, ¿cierto? Y cuando hablamos vamos a hablar de un mejor modelo económico que podría absorber, por ejemplo, de una fábrica estamos hablando. Si hablaríamos de muchas fábricas, imagínate, y ten en cuenta lo siguiente, que tenemos productos que entran de afuera como regalos, ser la ropa usada. Que pese que hay una normativa que no debería entrar, pero entra por nuestra misma realidad, porque si vamos a querer cerrar la 16 de julio, por ejemplo, olvídate cuántos son ahí. Evidentemente que hay también capos ahí, no vamos a decir que no. Entonces, ¿cuál sería tu mejor receta, vamos a ponerlo, o mejor objetividad para poder solucionar justamente lo que es el consumo y el mercado, que es un poco pequeño de Bolivia? Muy buena pregunta, porque eso te conduce a un cambio no de una o dos normas, ¿no?, sino que te conduce a un cambio estructural de las políticas económicas y políticas sociales. Evidentemente, el mercado nacional tal cual es, si miramos la fotografía, no tiene pues la capacidad para absorber toda la producción textilera nacional. Ahora, el problema que tenemos, ¿por qué no tiene esa capacidad? Por precisamente la pobreza de la gran mayoría de la población boliviana. El gobierno del MAS intentó, de manera pragmática desde mi punto de vista,
resolver este problema del mercado interno sobre la base de dos medidas. Una fue los bonos y una distribución de la renta nacional en clave rentista, ¿no? Es decir, bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, es decir, una serie de bonos que buscaban, sin afectar los intereses empresariales, porque, ¿se entiende? No es que se afectaba en el interior de la fábrica la relación laboral, sino que la distribución